esta. Ujú. Ya, empezamos entonces. Eh, Hola para todos los que vean la grabación. El problema o bueno, antes de eso incluso, el auxiliar de hoy, el auxiliar 9 es de árboles 2-3 y árboles AVL principalmente. Y el primer problema que vamos a ver es uno que creo que se menciona en alguna parte del apunte, pero no se termina de desarrollar, que es el tema de los árboles rojos negros. Entonces, un árbol rojo negro en el fondo es un árbol que se va balanceando con inserciones, ¿cierto? Y aquí lo que nos pasa, o bueno, les leo el enunciado para que se vaya entendiendo mejor. Un árbol rojo negro es un tipo de árbol de búsqueda binaria, autobalanceante. Esto quiere decir que intenta a toda costa mantener mínima su altura y evitar ramas muy largas. Cumple las siguientes propiedades, que es, estas propiedades son en el fondo lo que nosotros tenemos que ir comprobando a medida que vamos insertando cosas. Estas serían, primero que todo, la raíz es negra. Eso siempre lo tenemos que comprobar. Todo nodo rojo debe tener dos hijos negros. Por ejemplo, eh, aquí si ven en el dibujo, la idea es que no estemos como en el caso de la izquierda, por ejemplo, sino que siempre estemos como en algo parecido a lo de la derecha. Luego, la tercera regla sería que cada camino desde un nodo dado a sus hojas descendientes contiene el mismo número de nodos negros. Viendo aquí en el dibujo, también esto se puede notar, por ejemplo, es como si yo quiero llegar a la raíz hasta una de las hojas, eh, tengo que ver cuántos nodos negros hay en el camino. Si veo que la raíz puede llegar a una hoja usando quizá un nodo negro, pero llegando a otra hoja puede hacerlo con dos nodos negros, ahí tendría un problema. El árbol no estaría balanceado. Y la última regla en el fondo es que este árbol balanceado, el rojo-negro, tiene que insertar los elementos al igual que en un ABB, es decir, a la izquierda el menor, a la derecha el mayor, ¿cierto? Y eh, una cosa más es que cada vez que yo inserto, lo inserto de color rojo. Entonces, esas serían como las reglas que me permiten saber si el árbol rojo-negro está bien. ¿Qué hago si no está bien? Para eso tengo estas reglas de aquí. En el caso de la primera regla me diría qué hacer en el caso de que yo inserto algo en la raíz, ¿cierto? ¿Qué pasa si veo mi raíz y la inserté de color rojo? En ese caso simplemente la pintamos de color negro. Segundo caso, me dice ya el padre del no insertado es negro. En ese caso no hacemos nada, se deja igual. Y ya los otros siguientes tres, el caso 3, 4 y 5 ya ahí son un poco más complicados. Tenemos en el primer caso, en el caso 3, que es el más sencillo de el 3, 4 y 5, que es que cuando el padre del nodo al que estamos insertando y el tío son rojos. En ese caso simplemente se cambian de color el padre y el tío. Ya Claro, cuando... ¿Sí? disculpa, una consulta. ¿Sí? ¿Podrías después explicar para qué sirve esto? Eh, O sea, en el fondo, el que sea autobalanceado en el fondo nos permite como hacer búsquedas eficientes, ¿cierto? Que es lo que nosotros nos gustaría. O sea, cuando nosotros creamos un árbol binario de búsqueda, a nosotros no nos gustan que los árboles se vean como muy feos. O en el fondo, como, imagina que tuviéramos algo, voy a dibujar algo sencillo, como un uno 2 3 4. Imagina que tuviéramos esto, y esta es como la raíz, ¿ya? Y nos piden como buscar el uno. El elemento uno está aquí. Y aquí, si nosotros hiciéramos una búsqueda, nos tomaría tiempo lineal, ¿cierto? Pero a nosotros, cuando hacemos búsqueda en un árbol binario, lo que nos gusta es que sea como logarítmica esta búsqueda. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que esa búsqueda sea logarítmica?
Hay varias formas. Todos los tipos de árboles que vemos buscan en el fondo esto, que sea log n la búsqueda. Y para hacerlo hay varias formas. Esta es una de esas. Que la idea es yo, en vez de insertar como lo haría normalmente en un árbol binario de búsqueda, lo que hago es cada vez que inserto, compruebo ciertas reglas y hago una transformación al árbol para que luego este quede como balanceado. Y en el balanceado, en el fondo, es que se tiene como una altura óptima, o quizá no completamente óptima, pero lo más óptima posible, en la que si yo hago una búsqueda de un elemento, sé que el costo de hacer esta búsqueda es, en este caso, sería idealmente o sea, sería la altura, ¿ya? Y la altura tendría que ser idealmente log de n. ¿Queda como más claro? Sí, sí, gracias. Entonces, para conseguir una altura logarítmica, tenemos que ir haciendo estas transformaciones. Estas, bueno, tenemos que comprobar, mejor dicho, que se cumpla esto, todo esto de aquí. Y comprobado eso, sabemos que tenemos algo balanceado. Y como iba diciendo, en el caso de que no se cumpla, tenemos que ponernos en alguno de estos 5 casos y hacer la transformación correspondiente. Habíamos quedado en la transformación 4, que es, bueno, la 4 y la 5 en realidad son bien parecidas, que es como cuando el padre, por ejemplo, en este caso, cuando el padre, si este es el que estoy insertando, el padre sería este y el tío sería este. Entonces, estos casos, 4 y 5 en el fondo nos dicen, si son de distinto color, puedo estar en dos situaciones. El caso 4 que nos nombran aquí es en el caso en el que el padre esté, o bueno, si habrán visto el apunte, muchas veces se nombra como esto de zigzag. En el fondo es esto, algo parecido. Si el padre, o sí, si el padre está a la izquierda y el hijo está a la derecha, tendríamos, por así decirlo, que el hijo está como hacia adentro, porque aquí lo nombran de esa forma, está como hacia adentro. Entonces, si el hijo está como hacia adentro del árbol, tenemos que aplicar la operación 4 o el caso 4 que sería simplemente hacer una rotación, subiendo al hijo, y tendríamos este caso. Y luego, además, nos dicen que tendríamos que pasar al caso 5 una vez hecho el caso 4. ¿Y cuál es el caso 5? Es bien similar al anterior, la única diferencia es que el hijo, en vez de estar hacia adentro, en vez de estar en una posición como esta, está hacia afuera, está aquí. Entonces aquí es una rotación también, una rotación simple, pero sobre el abuelo. Es decir, si se fijan aquí, el que termina arriba es el padre. Es decir, movemos el padre arriba, bajamos al abuelo y quedamos con esta estructura, ¿cierto? El padre aquí, el abuelo aquí y el hijo aquí. Y en el fondo, esas son las reglas. Aquí, aquí yo tengo mm, 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 un poco, ya moví esto para agilizarlo un poco, que son todas las reglas en el fondo, para que las tengamos más rápido. Entonces, como bien dice aquí, tenemos que, a ver dónde está, esto. Dibuje paso a paso el árbol rojo-negro resultante, luego de insertar cada uno de los siguientes elementos. Indica además todos los estados intermedios, ¿ya? En el fondo simplemente dibujar esta secuencia de aquí cuando se va insertando. Entonces vamos a ello. El primero que insertamos, el 2. ¿Qué tendríamos cuando insertamos el 2? Como dijimos, todo elemento que se inserta tiene que insertarse de color rojo. Entonces lo primero que hacemos es como insertar el 2 y luego de eso notamos, bueno, antes de eso sí, aquí se podrían agregar unos como las hojas que serían, que estarían vacías en el fondo, no tendrían ninguna información.
Aunque si uno ve como las visualizaciones en general no se agrega. Pero si quieren lo podemos agregar así como. Porque igual en algunas reglas siento yo que se entiende mejor si se dibuja. Bueno, entonces tenemos este caso. ¿Está bien eso? ¿Alguien cree que le falta algo? Incumpliría la primera regla. La raíz es negra, ¿ya? Entonces esto está malo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué caso es este? El caso uno, ¿cierto? Sería entonces este de aquí. El nodo insertado es la raíz. La raíz se pinta de negro. Entonces simplemente es como transformar esto, pintar de color la raíz y tendríamos justamente esto, ¿ya? Luego de eso tenemos que insertar el uno, ¿ya? El uno. ¿Cómo se insertaría en este caso? Tenemos el dibujo del 2 y como dijimos aquí, se insertan al igual que en una B, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es insertarlo simplemente. El uno se inserta a la izquierda del 2. ¿Por qué? Porque es menor. Tenemos esto. Ahora, ¿cumple esto con nuestras reglas? Efectivamente, cumple con todas. Los nodos rojos tienen dos hijos negros. Esa es una de las reglas. La raíz es negra. Todos los caminos tienen la misma cantidad de nodos negros hasta el final. Y la última regla que, bueno, es la de AB. Así que esa en general siempre se cumple. Vamos al siguiente entonces, que sería el 4. Lo voy a dibujar abajo. Tenemos el 2, el 1. Y cuando insertamos el 4, se inserta primero a la derecha del 2. Y como ahí no hay nadie, se inserta directo, de color rojo. Tenemos esto entonces, que efectivamente también cumple con todas nuestras reglas. En realidad es prácticamente lo mismo que pasó con el 1, caso 1, se inserta normal. Y de hecho, si notan, está equilibrado, aunque es porque hemos insertado muy pocas cosas. El siguiente que insertamos entonces es el 5. De momento no hay ninguna duda, ¿cierto? Porque igual hemos insertado pocas cosas, pero si alguien se pierde, díganos. El 5, cuando lo insertamos, tenemos el 2, el 4 aquí, el 1 aquí. El 5 se iría a la derecha del 2, a la derecha del 4 y terminaría aquí. Y aquí ya hay un problema, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Tengo que el, el 4 tiene de hijo un rojo, el 5, y de hijo un negro. Bueno, en lo particular, el problema es que tenga de hijo el 5, que es rojo. Esto no puede ser, ya que incumple ¿cuál regla? La regla B. Todo nodo rojo debe tener dos hijos negros. Entonces tenemos que cambiar esto. Sabemos que se incumple, entonces vamos a nuestros casos. ¿En qué caso estamos? Veamos su padre. Su padre es de color rojo. ¿Y quién es su tío? Si el 2 es su abuelo, el 4 es su padre, el 2 es su abuelo, entonces su tío es el 1. Su padre y su tío son rojos. ¿Qué hacemos en ese caso? Nos vamos a las reglas y vemos que el padre, o sea, sería la regla 3, ¿cierto? El padre del nodo y el tío son rojos. Se cambia de color padre y tío y se revisa al abuelo como si se hubiese insertado. ¿Qué significa esto en el fondo? Como vamos a tener esta estructura, vamos a cambiar de color al padre y al tío y vamos a revisar
abuelo como si se hubiese insertado recién. ¿Qué significa eso? No es moverlo en la estructura, sino que se refiere a simplemente hacer lo que hacemos cuando insertamos algo, lo pintamos de color rojo, ¿cierto? Entonces el 2 queda de color rojo. ¿Estaría esto correcto? La respuesta es que no, porque incumple nuestra primera regla, la raíz es negra. Esto no puede ser, así que nos vamos a nuestros casos y vemos que esto sería el caso uno, ¿cierto? Hay que simplemente pintar la raíz de negro. Entonces vamos a ir aquí, vamos a copiar esto y lo vamos a pintar como corresponde. Y ahora sí, tenemos un árbol rojo negro que efectivamente cumple las reglas que dijimos, ¿cierto? Entre ellas que los nodos, o bueno, que la raíz sea negra, que los nodos rojos tengan dos hijos negros y que cada camino desde la raíz hasta cualquiera de sus hojas pase por la misma cantidad de nodos negros. En este caso se ve mucho mejor. Cuando lo dije en realidad no tenía un gran ejemplo, pero aquí se ve, por ejemplo, que si el 2 del 2 se quiere ir a esta raíz de aquí, por ejemplo, tiene que pasar por el 4, un nodo negro. Si quiere ir hasta esta otra raíz, tiene que pasar por el 4 nuevamente y, bueno, en general para todos los que están aquí, tiene que pasar solo por el 4, que es un nodo negro. En cambio, para los que están en este lado, tiene que pasar por lo que sería el 1, que es un nodo negro. Entonces se cumplen todas nuestras reglas. Sigamos insertando entonces. El siguiente en la lista era el 9. Y aquí se empieza a complicar un poco. ¿Por qué se complica? Cuando insertamos el 9, se inserta a la derecha del 2, a la derecha del 4 y a la derecha del 5. En este momento ya empezamos a notar como que este árbol está quedando un poco feo, ¿no? Como que esta rama es muy larga. Eso es lo que nos gustaría evitar en el fondo. Pero además de eso, estamos incumpliendo una regla, que es que el nodo 5 tiene de hijo a un nodo rojo, el nodo 9. Queremos cambiar eso. ¿Qué es lo primero que notamos? ¿Quién es el padre del nodo que acabamos de insertar? El 9 sería el nodo 5. ¿Y quién es su tío? Si el abuelo es el nodo 4, su tío es este nodo vacío. Entonces estamos en alguno de los casos 4 o 5. En lo particular, como el 9 se puede decir que está como hacia afuera, porque desde el 4 hasta el 9 es derecha a derecha, ¿cierto? Entonces está como hacia afuera. Sería entonces el caso 5. El caso 5 que nos dice lo siguiente. Eh, en el caso de que el padre y el tío sean uno de color, el padre sea de color rojo y el tío de color negro, entonces tenemos que hacer como la rotación en el abuelo, ¿cierto? Rotación simple sobre el abuelo y que de esta forma, que es como más bonita. Vamos a hacer una rotación simple en el abuelo. Aunque en este caso la rotación, si se dan cuenta, es como hacia la derecha, nosotros aquí tenemos que hacer una rotación hacia la izquierda, como llevar el 9 hacia arriba, o no digo, el 5 hacia arriba. Ah, y obviamente otra cosa importante de la rotar es el tema de que cuando, si se dan cuenta, cuando sube el padre, fíjense el color con el que queda. Y cuando baja el abuelo, fíjense con qué color queda. Ya, eso también es importante. Vamos a hacer la rotación entonces. Copiando directo esto.
vamos a hacer la modificación en todo lo que sería esta rama, así que la vamos a borrar. Como dijimos, tiene que subir el 5. Sube ahora como el nuevo abuelo. ¿Quién baja? Subimos el 5 de rotación a la izquierda, entonces como que tenemos que bajar el 4. 4 que antes era el abuelo y ahora baja con color rojo. Y el 9 que era el hijo, queda igual, con el mismo color. Y nos queda así. Y si se fijan, esto sí se ve mucho mejor. Sí se ve como un árbol bien balanceado, no como el caso anterior. Entonces, efectivamente, esto va quedando como nos gusta. Siguiente que tenemos que insertar sería el 3. Vamos a copiar esto. Ya. Entonces, al insertar el 3, se da a la derecha del 2, a la izquierda del 5 y a la izquierda del 4. Entonces, estaría justo aquí. Nuevamente, estamos en una situación que no nos gusta. ¿Por qué? Porque el 4 tiene de hijo al 3. Un nodo rojo tiene de hijo a otro nodo rojo. Así que, bueno, lo primero que podemos notar es que el 4 es de color rojo, ¿cierto? El 9 es de color rojo. ¿Y eso qué caso caía? Era el 3, ¿cierto? Entonces, si son de color rojo, simplemente los pintamos de negro. Y luego revisamos al abuelo. Vamos a hacer eso entonces. Pintamos entonces como copiamos esto. Pintamos estos nodos para que queden de color negro. 4 y 9. Y hacemos como que insertamos al abuelo, ¿cierto? Como que recién lo insertamos. Eso es pintarlo de color rojo. Ahora, una vez aplicada esta regla, ¿alguien ve algún fallo? Si notamos, en realidad se cumplirían todas las reglas, ¿cierto? Tenemos las raíces negras, los nodos rojos, el 5 y el 3. Ambos tienen sus dos hijos de color negro. Y lo que nos faltaría por comprobar es el tema de los caminos, que es como, porque la parte del ABB siempre sabemos que se cumple. Si siempre los insertamos como ABB y las rotaciones siempre lo dejan como ABB. Entonces nos faltaría como ver si los caminos efectivamente todos pasan por la misma cantidad de nodos negros. Y si notamos todos los que terminan aquí, eh, pasan por el nodo 1, que es un nodo negro. Todos los que terminan por aquí pasan por el nodo 4, o bueno, este también de hecho. Todos pasan por el 4, que es uno, y todos los que terminan aquí pasan por el 9, que es uno. Entonces sí, se cumple efectivamente todas las reglas y estamos listos con ese nodo. Nos queda el 6 y el 7. El 6 en este caso se inserta bastante simple. Vamos a copiar esto. Al momento de insertar el 6, vamos a la derecha del 2, a la derecha del 5 y a la izquierda del 9. Nos queda tal que así, 6. Y si se dan cuenta, en realidad, como que todo queda bien nuevamente. El 6 tiene dos hijos negros.
y no agregamos ningún nodo negro en el camino de los nodos internos, así como para romper alguna de las otras reglas. Entonces, este en realidad queda como que queda perfecto. Y nuestra estructura igual está, no está perfecta, pero está bastante bien balanceada. Y nos iría Hola. quedando el nodo 7. Allá. Entonces, el nodo 7, vamos a copiar esto nuevamente. El nodo 7 entonces caería de la siguiente forma. Se va a la derecha del 2, a la derecha del 5, a la izquierda del 9 y a la derecha del 6. Entonces, nuevamente volvemos a tener un problema. ¿Cuál es? Nuevamente, el tema de los hijos de los nodos rojos. El 6 tiene de hijo al nodo 7. No nos gusta esa configuración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O bueno, primero que todo, notamos que el padre del nodo 7, el que acabamos de insertar, es rojo y su tío, que sería este como nodo vacío de aquí, es un nodo negro. Y otra cosa que podemos notar importante es que este nodo, a diferencia del caso anterior, está hacia adentro, ¿cierto? O sea, sí, como que quizá no se nota, o no hacia adentro quizá, pero lo que se refiere es como esto va hacia la izquierda primero y luego va como hacia la derecha. Entonces, como que sería como el caso simétrico de este caso, del caso 4. Como que si se fijan aquí va hacia o no, sería el mismo caso, creo. Va hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Sí, sería lo mismo, de hecho. Y bueno, en este caso, lo que nos dicen es como sube al hijo a la posición del padre y luego aplica la regla 5, ¿cierto? Si se fijan aquí, de hecho no hay cambio de color. Es como si el hijo estaba aquí, ahora está aquí arriba. Es hacer una rotación, algo así. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a copiar esto y vamos a borrar esto para hacer la rotación correspondiente, subiendo al 7. Perfecto. Pero seguimos teniendo el mismo problema en el fondo. Pero ahora, si se fijan, algo cambió. Ahora ya no estamos en el caso donde se va como a la izquierda y luego hacia la derecha, sino que estamos en un caso en el que ambos se van a la izquierda, ambos se van a la derecha, que es como lo que dicen cuando está hacia afuera. Entonces, volviendo a nuestra regla, por si no se acuerdan, es simplemente cambiar la posición del padre con el abuelo y cambiar los colores, además. Entonces vamos a dar esto mismo, cambiando esta parte de aquí. Entonces, ¿quién sube? El que está, el que estaba de padre. ¿Quién baja? El que estaba de abuelo, que era el 9. ¿Y quién queda de hijo también? El que está aquí, el 6. Y quedan cada uno con no vacíos de hijos.
Y con eso terminamos todas las inserciones. Revisando las reglas nuevamente, todos los nodos rojos tienen dos hijos negros. La raíz es negra, es un ABB y todos los caminos hasta las hojas pasan por un nodo negro, ¿cierto? Para llegar a estas se pasa por el 1, para llegar a todas estas se pasa por el 4 y para llegar a todas estas se pasa por el 7. Entonces ahí queda nuestra estructura balanceada luego de hacer todas esas inserciones. Eh, ¿Alguna duda con respecto a eh, la estructura o el desarrollo? En general, ¿alguna duda? Como les iba diciendo, en general Hola, como... Sí, disculpa. En una prueba podrían pedirnos solamente plantear como los dibujos nomás o tenemos que necesariamente implementarlo esto. no, yo cuando lo di me hicieron hacer un dibujo, si mal no recuerdo. Que te pidan código de esto igual es muy difícil para un control, Sí, así sí, que sí, sí, no te van a sí, pedir, sí, sí, no te van claro. a pedir así un pseudocódigo de implemente esto porque igual es bien, son hartas Y cosas, si te sería, das cuenta son varias reglas. y sería difícil incluso si nos dieran como posiblemente algunas subrutinas ya hechas, por ejemplo, como todas estas cosas que se repiten. Eh, bueno, si te dan eso, si te dan las funciones, eh, sería más fácil de hacerlo, pero como te digo, no, yo lo veo difícil así como que te lo pregunten en un control, porque igual son hartas cosas, hartos casos. Si te Ya, preguntan en un control, yo creo que es más probable que te hagan hacer inserciones y ver cómo va modificándose el árbol, que es como lo que ya. acabamos de hacer, como O ir sea, más viendo que nada qué entender pasa paso a paso. más que nada entender la estructura de la cuestión. Claro, entender bien las reglas, entender cómo funciona el árbol en el fondo, demostrar que sabes. Ya. Y en esta pregunta, bueno, que igual se ve que es bien largo el procedimiento, pero ¿alguna posibilidad que a veces caiga en algún loop o algo así? Eh, no, muy difícil. No. eh, O sea, Mira, siguiendo las reglas siempre va a funcionar. O sea, si yo sigo la regla pasito a pasito, sí, sí, se va a resolver al final. A eso, más o menos eso quería preguntar. sí, siempre vas a llegar a un resultado. Así Claro, o que, sea que no voy a llegar como a un punto así, a lo mejor un punto muerto, así que no llegué a nada. no. Ah, ya, eh, ya. sí, en este caso, eh, bueno, es que igual son algoritmos bien conocidos. Entonces es como normal que eh, eh, si llegas a caer en algún loop, probablemente entendiste mal alguna instrucción, porque son, son algoritmos que se han trabajado harto, entonces se conocen bien. Y en este caso, en el fondo era como hacer esta comprobación y luego ver uno de estos cuatro casos, cinco casos para dejar la estructura como nos gustaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces ahora vendría la pregunta 2 que la hace Valentina. Sí. Eh, Quiero decir, le iba a pedir a Vicente si le puede dar cojos a la otra cuenta que tengo que acaba de entrar. Al tiro, Ah, al tiro, al tiro. sí. Ahí sí, para poder compartir pantalla. Listo. Ya, ahora sí. Pantalla Tengo que dejar de compartir. también. Compartir pantalla. Comenzar. Ya. Sacar. Ya. Esto avanza un poquito más lento. Ay, no sé cómo quitar esto. Ya, no importa. Avanza un poquito más lento. Pero ahora este árbol
Esta pregunta es sobre la demostración de acuerdo a un árbol que nos definen de la siguiente forma. Tenemos los árboles alfa balanceados que corresponden a un árbol de búsqueda binaria, o sea que tiene solamente dos hijos, cuyo nodo interno son los subárboles I y D, y los nodos externos se pueden contar a través de esta fórmula de WT, donde un árbol tiene WT nodos externos, que serían como esos nones que teníamos. Y nos piden demostrar que la altura está en relación a un logaritmo de n. Primero, para este problema lo que tenemos que primero es definirnos el n, porque tenemos que hacerlo en logaritmo de n, que va a ser una variable relacionada al árbol que va a ir creciendo. Para acá, uno recomienda que este n, con lo que conocemos dentro de este árbol, lo vamos a definir como la cantidad de nodos externos totales, que sería la cantidad de nodos externos a la izquierda más la cantidad de nodos externos a la derecha. Eso va a ser un n. Pero ahora este n tenemos que relacionarlo con la altura. Y para esto lo mejor que se puede hacer es ponerse en un peor caso. ¿Cuál sería el peor caso? Sería en relación a estos. Este caso de acá o este caso de acá. El peor caso que se va a considerar acá es que está tan desbalanceado de tal forma de que de que estamos en la igualdad acá, o en la igualdad acá. Entonces, tomando esta parte de la igualdad, vamos a decir que alfa es igual WI con WI más WT. Y esto al tiro lo podemos reemplazar por el n, donde alfa es igual a WI partido en n. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Es que eh, la cantidad de nodos externos está concentrada hacia un lado. En este caso va a estar concentrada hacia el lado derecho, por lo tanto, el lado izquierdo tiene la menor cantidad de nodos externos posibles, que sería, tiene n por alfa nodos externos. Y por consecuente, WD tendría lo contrario. N por 1 menos alfa, para dar el total de 1 en el n total. Ya. ¿Qué más podemos tener? Hasta ahora tenemos esto. Aún no lo podemos relacionar a la altura. Solamente sabemos la cantidad de nodos externos y la cantidad, es decir, la cantidad de nodos externos a la izquierda, la cantidad de nodos externos a la derecha. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? Se supone que n y el omega d son números naturales, ¿no? El n sí, y el omega i y omega d también es número natural. Claro, El y que ese alfa, alfa, y como está entre 1 y 0, podría darme ese problema de que no haya sí. divisibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo razono eso? eh, Uno suele no preocuparse por eso, en verdad, pero puede pasar, así como ya digamos que ese alfa me da un n decimal, entonces hay que mover un poquito el alfa al final. Cosa de que, por ejemplo, no vamos a llegar a esta igualdad, pero vamos a llegar lo más cercano a esa igualdad, hasta donde podamos tener un número entero. Ah, ya. Ya. Como que me imagino que el alfa se ajusta Sí, a la vamos. regla de los naturales. Ujú. La división. Ya, Solamente ya, tiene que ya. cumplir que acá vamos a tener entre un tercio o menos nodos externos, porque sabemos que alfa va entre 0
y 1/3. Entonces, como este se va a llevar en el alfa más grande, se va a llevar como 2/3 acá, y acá se llevaría 1/3. ¿Qué otra cosa podemos saber? Eh, como sabemos eso, también sabemos que n de alfa es n1 menos alfa, que eso igual ya se sabía. WD va a ser más grande que WI. Entonces, en nuestra raíz, para nuestro I0, WI0, este va a ser menor a 1 y menos alfa. Y ahora hay que comenzar a bajar, porque nosotros vamos a partir del I0 y vamos a tener que ir bajando. Como piso por piso, lo que hay que decidir es que teniendo un árbol desbalanceado, así, hay que decidir como hacia qué lado nos vamos a ir. ¿Qué sabemos? Que siempre a la derecha vamos a tener más nodos externos que a la izquierda. Entonces uno va a decir como vamos a poder ir bajando más hacia el lado derecho, porque va a tener al final va a ser más profundo el árbol derecho al poder tener más caminos por el cual ir. Entonces ahí uno comienza a recorrer la altura, porque decimos, ya, en el caso I0 se cumple esto. Ujú. En el caso I1 es n i menos alfa por i menos alfa. O en este caso igual se puede hacer a partir de estos, como el WI 0 era igual a n por alfa. Posteriormente, WI1, que este sería el W del, no, ya, del lado derecho. Acá, por ejemplo, teníamos el izquierdo cumple eso. El que está acá, a la derecha, el izquierdo va a cumplir esto, porque vamos a multiplicarlo por la cantidad de nodos externos que había a ese otro lado. La cantidad de nodos externos que había a ese otro lado era esta. Entonces, en ese subárbol vamos a tener esto. Y ahí uno tiene que seguir bajando hasta que llegamos al nodo que es nodo externo. Así como este va a ser un H hasta bajar a toda la altura. Tenemos I menos alfa a H. Tan, tan, tan. H 2 más 1. Igual no va a influir esto. Está acá a 0. Entonces, tenemos el W. Acá 1 y acá 2. Y ahí sí. Tenemos el W de I ya el H, que es cuando ya llegamos a lo más abajo, que esto es solamente un nodo externo. Tenemos que el total de nodos externos por 1 menos alfa llegó a la altura H porque bajamos por todos los pisos posibles hasta que esa desigualdad quedó dentro de eso. Y acá es cuando uno después dice, aplicando el logaritmo, tenemos que el logaritmo de
1. Logaritmo de n por logaritmo de 1 menos alfa por h. H Ahí va un más, ¿sí? ¿qué Logaritmo de cosa? n más. Ahí. Sí, ahora sí. Entonces ahí sí. Quedaría h logaritmo de 1 menos logaritmo de 1 menos alfa por h logaritmo de n. Ujú. Y ahora esto para juntarlo con h, mm, h logaritmo de n menos logaritmo 1 logaritmo de 1 menos alfa. Ya. En el h. H va a valer en tiempo. Es decir, ahora vamos a ponerle el O grande, es para ver qué tanto va a ir creciendo. Va a estar entre de acá, esto de acá abajo, debería usar otro color. Esto de acá abajo es una constante. Esto de acá también es una constante que está sumando. Y los que está valiendo en verdad es este de acá. Entonces mejor. Ahí, ya está acá abajo. Ahí sí. Entonces esta es Consulta. una constante. ¿Sí? ¿En qué logaritmo de 1 nos lo dejamos como cero nomás? ¿Es necesario escribirlo en el desarrollo de una demostración? No, no es necesario. Se puede dejar como Ah, ya. 0. Ya. Sí. Porque igual es una constante, entonces no va a estar sumando o restando mucho. Y lo de acá abajo, que está, al ser una constante, cuando tú usas el O, va a quedar solamente el logaritmo de n. Y ahora la última parte, porque nosotros queríamos decir, demuestra que la altura de un árbol T balanceado es logaritmo de n. Acá tenemos una desigualdad todavía. Ta, ta. ¿Y cuál es el problema con esta desigualdad? De que diríamos que queremos llegar a la igualdad. ¿Y cuál es? En el caso que queremos tomar, el caso en donde nuestra altura puede ser muy pequeña o muy grande, pero nunca va a poder ser mayor a esto. Entonces nosotros el caso que nos tomamos es el caso que estuviera más desigual, en donde lográramos aumentar la altura. Entonces para el caso h más grande, podemos acercarnos a esa igualdad. O de h, voy a poner esto porque no es exactamente igual, logaritmo de Sn, que en verdad era el mayúscula. Y esto sería como la demostración. Lo que sí, acá hay varios supuestos de por medio, pero siempre para poder hacer este tipo de demostraciones hay que ir colocándose en los peores casos, mejores casos.
dependiendo qué es lo mejor para poder resolver el problema. En esto, el peor caso es que estuviera un árbol balanceado, alfa balanceado, y había que ponerse en un caso extremo en donde estuviera lo más desbalanceado posible, porque esto se desbalanceaba de acuerdo a un parámetro alfa. Entonces, por eso nos pusimos en esta condición. Después de esa condición, había que ir bajando para poder llegar a la altura, porque decíamos, si es que el árbol inicial cumplía con esto, el de abajo cumpliría con esto, porque es los que tenía a la derecha, es decir, a la derecha teníamos esta cantidad de ramas, habría que volver a multiplicarla por esto para ver qué era lo que estaba a la derecha. Y así, después volvíamos a bajar a la derecha, siempre había que ir bajando hacia un lado, para que vayamos ya haciendo esta multiplicación. Cada vez que bajábamos, se volvía a multiplicar por 1 menos alfa, y así, hasta llegar ya al final, en donde ya al otro lado iba a haber solamente un nodo externo, porque ya no se podían bajar más hacia ese lado. Ya no habían nodos externos hacia ese otro lado, por lo tanto ahí llegamos a la máxima altura posible. Y ahí utilizar el O para poder decir que, para poder quitarnos las constantes, como era el logaritmo acá de 1 menos alfa. Y eso en general es un poco enredado, pero este tipo de demostraciones son pocas veces las que hay que hacerlas y las veces que hay que hacerlas, lo mejor es ir poniéndose en casos para poder deshacernos de la desigualdad de esto o poder saber los valores de las cosas. Y también era importante poder definirnos un n que tenía que ser eh, que creciera a la misma forma que podía crecer el árbol. Tiene que ser un parámetro que no sea constante y que dependa de alguna característica dentro del árbol. Así que es un poco enredado, pero igual si hay dudas pueden preguntar. En la pauta está un poquito más ordenado. ¿Alguna pregunta? Ahí se podía hacer eso. Si no, vamos a empezar con la P3, que la va a demostrar Vicente. Sí, Ya. Te dejo de compartir para que puedas. gracias. eh, Acá está. A ver, vamos. Ok, y vamos a conectar el iPad acá. Ya, muy bien. Ya, esta pregunta es de inserción y eliminación de árboles ABL y árboles 2-3. Este tipo de preguntas es bien frecuente en los que son los controles. Em, no tan, o sea, no tan solo con ABL y 2-3, sino que también con cualquier tipo de árbol. O sea, es una pregunta que he visto varias veces en controles o incluso en el examen. Es, no sé, que te dicen, te dan por ejemplo, te dan, por ejemplo, esta serie que va a ser como que haga estas inserciones y eliminaciones y te dan a hacer A en una árbol ABB, B, o sea, B en una BL, C en otros diccionarios que van a ver en el futuro, como tablas de hash o Bitris. Así que comencemos. Primero que nada, bueno, recordar que un árbol ABL es un árbol de búsqueda binaria, es un ABL,
Árbol ABL un árbol de búsqueda binaria, una ABB, que cumple lo siguiente, que si yo lo dibujo de esta forma, esta forma que ya les he dibujado varias veces, que es de el nodo, o sea, como su raíz con los dos subárboles, la altura, teniendo esto la altura izquierda y la altura derecha, la diferencia entre uno y otro no puede ser mayor a uno. Si que lo ponemos matemáticamente, sería como que uno menos el otro en valor absoluto tiene que ser mayor o igual o sea, menor o igual, menor o igual a uno. Y esto se tiene que cumplir en todos los nodos. Y para poder balancearlo, o sea, para poder mantenerlo este orden, cuando uno hace una inserción, uno lo que hace es hacer rotaciones. ¿Ya? Entonces vamos a partir primero con estas preguntas con el árbol ABL. Entonces, primero nos dicen que tenemos que hacer, ya lo voy a anotar acá rapidito, que sería un 1 más 1, más 2, más 3, menos 2, más 4, más 5 menos 1, más 6, menos 5. Ya. Entonces, bueno, partimos siempre de un árbol vacío, ¿ok? De un árbol vacío. Y lo que vamos a hacer acá, bueno, primero que nada, esto es más 1. O sea, insertar el nodo 1 y que directamente hacer, es simple. Y como, bueno, la altura de ambos hijos es 0, se cumple. Y luego directamente pasamos a insertar el 2. Y esto nuevamente, como es un ABB, todo esto de las búsquedas y la inserción comienza, y la eliminación también comienzan como un ABB. Entonces tenemos el 1 y se va hacia la derecha, el 2. Y vemos acá que uno siempre parte, luego de insertar, uno parte revisando desde el nodo que uno insertó hacia arriba. Entonces, por ejemplo, ya yo inserté el 2, vemos que perfectamente tiene estos dos, está balanceado acá, o sea, de manera ABL balanceado, porque 0 y 0, y acá tenemos que es 0 y 1, altura 1. Entonces la diferencia es de 1, tolerable. Así que bien, pasamos a la siguiente inserción, 3. Nos va a decir que esto es 1, 2 y 3. Y así, asá, asá. Entonces acá 0, 0. Mirando este de acá, esto es 0 y 1. Así que tolerable. Pero acá ya tenemos que acá tenemos una altura de 2 y una altura de 0. Por lo cual tenemos que hacer una rotación. Este tipo de inserción es lo que se llama una inserción externa. ¿Ok? Porque si es que uno observa desde el nodo en que uno está, el primer nodo que está desbalanceado, que en este caso es el 1, el que, claro, que no cumple la condición de ABL, lo que uno mira es, ya, en qué dirección está el nodo que acabo de insertar. Entonces, por ejemplo, en este caso está una vez a la derecha y dos veces a la derecha. Uno mira dos veces. Si es que está en la misma dirección, o sea, efectivamente esto hace una línea recta, es una inserción externa. También podría haber sido hacia el otro lado, como que dos veces a la izquierda. Pero si es que es una inserción interna, que sería como un zigzag finalmente, o así, se hace de una manera distinta, que lo vamos a ver después. Ok, entonces primero lo que se hace es una rotación
desde el nodo que está balanceado con el nodo que, o sea, con el nodo que está, con el hijo que contiene el nodo recién insertado. En este caso sería el 2. Entonces esto sería hacer una rotación de este estilo. Entonces esto pasaría a ser el 2 hacia acá, el 3 hacia acá y el 1 acá. Muy bien. Y aquí está, después de esta rotación siempre, va a requerir una rotación simple, que es de este estilo, o una rotación doble, que es cuando es una inserción interna. Va a requerir solo una de las dos para volver a la condición de ABL. ¿Me consulta? Cuéntame. Cuando insertaste el 3 vi que lo vas haciendo siempre por la derecha, por esa orilla. No, ¿por qué no insertaste el 3 al tiro al otro lado, al lado del 2, ya en el 1, como hijo del 1? Como tú dices, por ejemplo, acá, Claro, haber colocado el 3 ahí porque inmediatamente. esto partimos con que el ABL es un ABB, un árbol de búsqueda binaria. Y estos Ujú, cumplen que si es que ya estamos en esta abstracción de que tenemos nuestro nodo, todos los nodos que se encuentran en el subárbol derecho tienen que ser mayores. ujú. Tienen que ser mayores que X. O sea que esta información y acá todos tienen que ser menores. Ah, ya. Entonces necesariamente sí o sí tiene que irse insertándose esta dirección. Ah, claro, claro. Ya, ya. Ok. ¿Algo más? Ya, súper. Entonces terminamos con la inserción del 3. Vamos con ahora una de eliminación del 2. Y vemos que el 2 está, vamos a hacerlo así, en las dos. Vamos a ver que el 2 está acá y en la eliminación de un ABB lo que uno hace es eh, busca el, el predecesor o sea, sí, ay, el nodo de valor, uy, se me fue la palabra, predecesor y el antecesor o el predecesor. Creo que estoy diciendo eso. Bueno, finalmente el número siguiente o el anterior. ¿Sucesor, antecesor? Gracias. Uy, qué mal se me ha ido. Sí, muchas gracias. Sí, el sucesor y antecesor directos, ¿ok? En este caso sería, bueno, acá como hay solo tres nodos, esto sería el 1 o el 3, cualquiera de los dos podemos tomar. Y lo que vamos a hacer es hacer un intercambio, ¿ok? Vamos a hacer un intercambio, por ejemplo, vamos a tomar el sucesor, que sería el 3. El 3 se va a dejar donde estaba el 2 inicialmente, el nodo que vamos a eliminar. En este caso sería dejar el 3 acá, el 1 acá. Y como eliminamos el 2 acá no va a haber nada. Luego, uno siempre después de una eliminación, o sea, esto es una eliminación de, mm, de ABB, pero tenemos para que se mantenga siendo ABL, tenemos que revisar si es que esto generó algún desbalance. Y vemos desde donde se quitó un nodo hacia arriba. O sea, finalmente acá tenemos que la altura de acá es 0 y acá es 1. Así que se mantiene. No es necesario hacer ningún cambio. Luego insertamos el 4, que terminaría estando acá, a la derecha. 1. Y acá, bueno, vamos a hacer el 4 regresando hacia arriba, que sería 0, 0 y 0 se mantienen igual. Y acá tenemos altura 1 y altura 1 que se mantienen igual. Así que no es necesario hacer ningún cambio. Y insertamos el 5. Entonces hacemos 3, 4, 5 y el 1.
Ahí y ahí. Volvemos a revisar. Acá tenemos 0, 0, 1, 0 y 2, 1. La diferencia sigue siendo de 1, así que estamos bien. Y eliminamos el 1. Vamos a hacerlo acá. Eliminar el 1. Como está directamente en el último nivel, o sea, tiene los hijos del 1 son hojas, no es necesario hacer este paso del sucesor o el antecesor. Y simplemente se reemplaza por una hoja. Que serían 3, hoja acá, 4 y 5. Ya. eh, sí, esto sí, y luego ah, se me olvidó, claro. Tenemos que revisar nuevamente si es que esto cumple la condición de ABL, desde donde insertamos, que finalmente, o sea, desde donde eliminamos, perdón. De acá, revisamos arriba, acá tenemos 0 y 2, así que hay que hacer una rotación. Así que realizamos esta rotación, que sería, dejaría el 4 arriba, el 5 acá y el 3 acá. Y por último, eliminamos, mentira, insertamos el 6. Y esto sería con 4 acá, 5 acá, 6 acá, 3 acá. Y revisamos nuevamente y podemos ver que no hay ningún desbalance. Se me fue dibujar esto. Vamos a ver que no hay ningún desbalance. Acá hay 0, 0, hay 1 y 0 y 2 y 1. Terminamos eliminando el 1, perdón, el 5. Esto nos quedaría con los 4 acá, 3 acá, 5 acá. Mentira. Em, Se reemplaza con el sucesor. Entonces esto sería dejar el 6 acá. Y revisamos si es que la condición ABL se cumple y que, bueno, a la vista realmente se puede ver que está balanceado. Pero acá 0, 0 y 1 y 1. Y esto sería esta primera serie. Ahora vamos a realizar esta misma serie con un árbol 2, 3. Mejor por temas de tiempo. Entonces vamos a agarrar esta cosa. Vamos a agarrar lo mismo. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo por acá. Recordemos que un Consulta, árbol... Cuéntame. cuando te pregunta por el estado del árbol, aquí pregunta si está balanceado o no balanceado. ¿Qué es? ¿Puedes repetirla? Que después te preguntan el estado del árbol. ¿Cuáles son esos estados que uno Ah, tiene que considerar? muestra el diagrama estado del árbol luego de cada operación. Ah, el estado del árbol se refiere simplemente a este dibujo. Este dibujo te muestra el estado del árbol. ¿Cómo está? Así que, eh, sí, Ah, ya. finalmente es eso. Y luego Eso no, luego de cada operación para un no, árbol, no es sí, no es una clasificación, una categoría de estados, ¿no? no, para nada. Ya, No, no. De hecho, con esto en un control, o sea, literal esto, este dibujo, es la respuesta que uno pondría en un control. A lo más, si es que uno diría como, a lo más uno podría agregar acá que es una rotación acá o dar un poquito más de detalle en ese sentido, pero en sí con esto basta, ya. este tipo de preguntas. Bueno, pues, entonces vamos con la misma pregunta, pero con un árbol 2-3. Recordemos que un árbol 2-3 es un poquito distinto, ya que los nodos dejan de tener, eh, o sea, está la posibilidad de que tengan no solo una, sino tengan dos llaves. Es decir, los nodos pueden ser binarios, por ejemplo, que tengan un X simplemente, y tengan hijos acá
o que tengan dos llaves, que sea X e Y, y que tendrían tres. Estos se llaman nodos ternarios. Y estos árboles también buscan algo similar como lo que es el ABB, que en este caso, claro, acá todos los nodos que se encuentran a la izquierda son menores a X, y acá son mayores a X. Acá, vamos a separar un poquito. Esto se va a mantener en el caso de los nodos binarios en el árbol 2, 3, pero en el caso de los nodos ternarios se va a hacer bien similar, que en el árbol de la izquierda van a ser los que son menores a X, los que son en el árbol de la mitad son aquellos que son mayores a X, pero menores a Y. Vamos a bajar un poquito más acá. Y este de acá, y el derecho son los que son mayores a Y. ¿Ok? Entonces finalmente se hace una suerte de una segunda división. O sea, sí, eso. La búsqueda en estos árboles se mantiene bien igual que en los ABB. O sea, si es que yo eh, me guío en base a a que en los del subárbol derecho son mayores y los del izquierdo son menores. Y en el caso del ternario tenemos los de la mitad que son un intervalo entre la menor y la mayor llave, o sea, X, Y. Y vamos a ver cómo son las inserciones. Es un poquito interesante este árbol, creo yo. Entonces partimos siempre en un árbol vacío. Lo que hacemos es un bueno, insertamos el uno. Y bueno, partimos siempre insertando y va a quedar un nodo binario, el uno. Luego lo que vamos a hacer es insertar el 2. Uno siempre intenta partir como siempre intentando insertar desde la raíz hacia abajo. Acá como solo tenemos un nodo, llegamos al nodo que contiene el uno y se agrega el mismo nodo. ¿Ok? Entonces nos va a quedar el nodo 1,2. Y todo bien, porque pueden, ¿cómo se llama esto? Uno puede tener nodos ternarios. Luego cuando uno agrega el 3, lo que Pregunta, sucede, cuéntame. el 2, ¿por qué no lo agregaste en la ollita abajo? No se puede. O Ah, no, sea, porque esto porque es del estilo de cómo funcionan estos árboles. Uno ah, en general uno lo que hace no es reemplazar hojas. Eso es importante. De hecho, ah, este tipo de árboles son interesantes porque no crecen como hacia abajo, como estos árboles de acá, que uno ve que van creciendo directamente hacia abajo. Estos, ujú, si uno los ve de cierta manera, como que crecen hacia arriba y se va a ir viendo a medida que desarrollemos el ejercicio. Que es, de hecho, cuando insertemos el 3 se va a notar qué sucede. ya, Em, pero sí, uno lo que hace en general es insertar, buscar acá y sí, por ejemplo, en este caso, en caso del ABB, uno lo que hubiera hecho es a la derecha, pero uno llega a una hoja y uno se devuelve al último nodo interno, que uno se devuelve e inserta en el último nodo interno que se visitó. Por eso insertamos en el que contenía uno. Entonces, insertamos insertamos el 3 y repetimos el mismo proceso. Pero al insertarlo, sucede que queda un, eh, un nodo cuaternario. Es decir, que tiene cuatro hojas, cuatro hijos, lo cual no está permitido. ¿Qué se hace en estos casos? Lo que se llama un split. ¿Ya? Un split. ¿Qué sucede? Uno lo que hace es subir el nodo del medio. O sea, primero, dividir este nodo en dos nodos binarios que van a contener los extremos, es decir, el uno y el 3.
y la llave del medio, o sea, el 2, sube. Queda como padre de ambos. Y esto es lo que iba con que crece hacia arriba. Como que uno siempre va a tener todas las llaves, o sea, todas las hojas en el mismo nivel. Por lo cual esto se mantiene balanceado. De esta forma, este árbol se mantiene balanceado y nos asegura operaciones como la búsqueda, la inserción y la eliminación, que todas dependen, bueno, de la altura, una altura, o sea, un costo logarítmico. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es eliminar el 2. Vamos a ver cómo se hace una eliminación. Una eliminación, bueno, uno lo que hace es hacer similar a lo que uno hacía con la BB, que es reemplazar reemplazar con ¿cómo se llama esto? Con el sucesor, por ejemplo, o el antecesor. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a dejar el 3 acá, arriba, el 1 acá, acá, y se eliminó el 2. Entonces acá va a quedar un nodo vacío, o un nodo unario también puede ser visto. ¿Y qué pasa? Que acá, lo que en estos casos, claramente no se cumplen estas reglas, que se permiten solo nodos binarios o ternarios, y tenemos acá un nodo unario. ¿Qué sucede acá? Se hace una fusión entre estos dos. Se baja el nodo 3. Entonces esto pasaría a ser... y esto, perdón, y esto sucede porque en el caso de que estemos, o sea, en el caso de que tengamos este nodo unario, revisamos el nodo hermano, ¿ok? Y en este caso es el 1. Y como el nodo hermano es un nodo binario, se realiza la fusión, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es una fusión de 1 y 3 y se mantiene. Luego insertamos, bueno, y con eso termina la eliminación del 2. Ahora agregamos 4 y va a suceder de nuevo que tenemos el, este rebalse, ese 2. 3,4. Y un split. Y tenemos que el 3 sube ahora. El 4 acá y el 1 acá. Acá. ¿Qué hacemos ahora? Insertamos el 5. Este va a quedar aquí 4,5 y el 1 acá. Y todo bien, porque todos los nodos se mantienen binarios o ternarios. Ahora lo que se hace es eliminar el 1. Y acá ahora viene el otro caso, que yo les había dicho en el primer caso de la eliminación, que revisamos que, o sea, que este caso de la fusión era cuando el nodo hermano era binario. Pero ahora que vamos a eliminar el 1, vamos a quedar en este caso de acá, que menos 1. Tenemos que esto se quedaría con el 3 arriba, el nodo vacío acá, 4 y 5. En el caso de que el nodo hermano sea ternario, se podría ver como una suerte de rotación de valores. Vamos a ver que lo que va a pasar es que el nodo, o sea, la llave del padre va a bajar y la llave menor del hermano, en este caso, sube, quedando algo así. Queda que el 4 está arriba, queda acá el 5 y acá el 3.
Entonces el nodo hermano que antes era ternario pasa a ser binario. Bueno, y luego insertamos el 6. Dejaría acá 4, 3, 5,6. Ya, 5,6 y eliminamos el 5. Y en caso de que queramos eliminar un valor que está en el último nivel eh, y que sea de un nodo ternario, esto simplemente va a pasar a ser un nodo binario. ¿Ok? Entonces esto sería, pasaríamos a mantener el 4, o sea, ¿cuál eliminamos acá? El 5. El 3 acá y tenemos el 6. Ese terminaría, este sería el estado final de nuestro árbol 2,3. ¿Qué hora es? Son las... ya, sí, estamos bien. Justo de tiempo, así que no creo que alcance a hacer nada más. Bueno, en todo esto recomiendo igual que hagan estos por su cuenta. Particularmente en el 2,3, recomiendo que, o sea, que este en particular, el C que hagan el 2,3, intentan hacerlo por su cuenta. eh, Porque tiene hartos casos interesantes de ¿cómo se llama esto? De cómo funciona, cómo se va dando este split, ¿ok? Cómo va funcionando este split, cómo se va manejando y cómo realmente este split, porque el split, claro, hace subir una llave, pero, por ejemplo, si acá yo quería, acá en punto tú en este caso podríamos haber hecho algo más, pero por ejemplo, si es que yo acá agregara el 6 acá, por ejemplo, acá se va a hacer un split y el 5 subiría y se agregaría este nodo de acá. Entonces, esto podría llegar a desencadenar una serie de splits que, más que nada, que es importante, creo yo, que lo hagan ustedes a mano una vez, al menos para que cachen cómo funciona. Pero nuevamente, de todo esto hay una pauta. No, de hecho, en particular, en este ejercicio existe todo lo que son inserciones, búsqueda y eliminaciones de árboles. Existe lo que son unos visualizadores de árboles. ¿Ok? Entonces existe una página de internet donde uno puede mirar, eh, probar cómo jugar con, así hacer una inserción y te va mostrando cómo se va haciendo una inserción dependiendo del tipo de árbol que uno esté utilizando. ¿Ya? El link de estos visualizadores están en del ABLI 2.3, van a estar en la pauta para que por si les interesa ver, y bueno, se los recomiendo para realizar este tipo de ejercicio. O sea, para verificar este tipo de ejercicio. Y eso ¿No, estamos Tuta? en... Cuéntame. Eh, ¿En qué bibliografía podría encontrar cosas como las que vimos hoy día y que sea así como entretenido un libro, así como eso? Libro en Porque, particular. claro, porque uno aprende del curso, qué sé yo, pero no sé, bueno, yo soy de esos que me gusta mirar los libros, o sea, como que entretenerme buscando libros. Sí, no, sí te ¿Tienes entiendo. algún libro tú? O sea, libro en particular. Tengo entendido que el curso se basa en un curso de... A ver, tengo entendido que el curso se basa en... Espérate, vamos a dejar de compartir pantalla acá. Dejar de duplicar. Vamos a compartir por... ¿dónde está esto? Share screen. Ya.
tengo entendido que el curso está basado en este libro que está acá, al menos en la sección 1 hay un PDF a un libro que en eso se basa, es un libro en inglés. Pero bueno, el apunte del curso siempre es una buena opción, creo yo, es la primera opción, diría yo, que es donde hay más texto y más dibujos de todo esto. O sea, de hecho, realmente todo esto, lo que es la explicación de rotaciones y el capítulo de diccionarios. Todo lo que es los árboles 2-3 y la explicación de las rotaciones creo que están bien explicadas por acá. Estos son los árboles ABL, por ejemplo, que te explican cómo son las acá. Las operaciones sobre un árbol ABL nos muestran cómo funciona una rotación particular, o esta es la rotación interna que les mencionaba que no alcanza a hacer. O en los árboles 2-3, acá nos enseñan cómo son de este estilo y cómo, eh, por ejemplo, el split y cómo van a evolucionar distintos tipos de operaciones. Y eso, fuera de eso no sabría, o sea, igual en internet tiene que haber sí o sí, no sabría darte una específica, pero sé que en internet sí o sí va a haber algún video que te pueda explicar si prefieres o algún libro, algún PDF que te Sí, pueda... lo que pasa es que tengo ese libro que me dices, pero no es muy entretenido que digamos. Por Mm, ejemplo, busco en el índice temático, no me dice árboles ABL, no aparece. Entonces, como que ya no parece ser un libro muy adecuado. ya, sí, en ese sentido no sabría darte alguno. Cuenta no tiene como esa, ¿sabes? Porque hay otros libros que son más didácticos, pues, hay otros libros que son más entretenidos. Claro, que esto. Ya, ok, gracias. eso. Ya, bueno, que estén bien, que tengan muy bonito fin de semana y eso, nos vemos la próxima semana. Sí, adiós. Gracias.